Educación Física, episodio número 22. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de este podcast llamado Educación Física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y estoy grabando el día 10 de abril de 2016 en Araal, Sevilla. En este programa vamos a hablar sobre la autoevaluación y la coevaluación y la manera de cómo la he llevado a cabo, de cómo la he implementado a través del trabajo de coreografía en un grupo de quinto, de primaria. Pero antes de comenzar con este tema, quiero darte las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas que me habéis hecho llegar a través de iTunes y también a los seguidores de Spreaker y los me gustas de Ivo. Y como viene siendo habitual ya en los últimos 2-3 programas, voy a leer una de las reseñas que me han dejado en iTunes. La reseña es una valoración de 5 estrellas y me la deja Unijas y me dice: me parece un gran trabajo el que realiza. Además, me resulta útil por la cantidad de recursos e ideas que se proporcionan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Unija, porque la verdad es que una valoración de 5 estrellas ayuda a difundir, a que sea más visible el podcast en iTunes, y la verdad es que lo agradezco mucho. Así que gracias a ti, y además que sé que no es fácil hacer una valoración de 5 estrellas, no es fácil porque, tiene cierto, digamos que entresijo el llegar hasta hacer una valoración. No es como un comentario que uno deja en Facebook tan fácil, ¿no? Que simplemente tiene que escribir y ya está, sino que aquí hay que seguir una serie de pasos a veces un poco complejos. Pero bueno, al final del podcast explicaré también un poco esos pasos por si alguien se anima, que le estaré muy agradecido si me deja la valoración de 5 estrellas. Bueno, pues antes de empezar también con el tema, lo que sí me gustaría es que si me quieres hacer llegar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, sugerencia, me puedes encontrar siempre por mi blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Y allí, como te digo, encontrarás un formulario que lo rellenas y me llegará, y a la mayor brevedad que me sea posible, pues te responderé, ¿vale? Y bueno, y lo último, digamos que hoy teníamos previsto que una vez al mes iba a sacar un programa con preguntas y respuestas, pero he decidido que este tema, el de la evaluación, es un tema que le puede resultar interesante a mucha gente, así que pospongo el programa de preguntas y respuestas, porque la verdad que me han llegado muchas preguntas y bueno, también quiero darle salida, y a lo mejor no tardo 15 días en volver a publicar un podcast, sino que quizá tarde algo menos. Así que ahora sí, pues bueno, vamos al tema. Como digo, vamos a hablar sobre autoevaluación y coevaluación. Y claro, quizá antes de hablar de autoevaluación y coevaluación, lo primero es que definir qué es evaluación, ¿no? ¿Qué es esto de evaluación? Porque muchas veces hablamos de evaluación y se confunde también con el tema de la calificación. Entonces, voy a definir primeramente qué entiendo yo por evaluar de una forma muy sencilla, para que así, digamos, vayamos hablando un mismo idioma y nos vayamos entendiendo. La evaluación, para mí, es dar un feedback al niño, así de simple. La evaluación es un proceso cualitativo. Sin embargo, la calificación es dar una nota numérica, un 1, un 2, un 5, un 6, un 8, un 10, o categórica, un insuficiente, un bien, un notable, un sobresaliente, a una acción o a un comportamiento. La calificación es un proceso cuantitativo, es decir, evaluar es cualitativo y calificar es cuantitativo. Un ejemplo, para que nos entendamos: un maestro observa a un niño realizar un salto y le comenta:
el maestro al niño: intenta ayudarte de las manos y verás cómo la próxima vez te sale mejor. Posteriormente le dice, a un segundo salto: ahora genial. En ambas ocasiones el maestro ha evaluado una situación y ha ofrecido una opinión al niño con respecto a lo que éste ha realizado. Es decir, el maestro en esos momentos está evaluando, está observando y emite un juicio cualitativo, pero emite un juicio. Es una información que le está ayudando al niño a hacerlo mejor. Es una información que está ayudando a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí eso es evaluar, y eso lo hacemos de forma habitual en nuestro día a día. Pero la evaluación dentro del sistema educativo debe concluir en una calificación, una nota numérica o categórica. Nos guste más o nos guste menos, es así. Entonces, si proseguimos con el mismo ejemplo, el maestro le podría otorgar al primer salto un 7, un notable, y puede que al segundo un 9, un sobresaliente. Eso sería calificar. Pero ¿qué ocurre si el maestro no acompaña esa nota numérica de ese feedback y que lo vuelva a intentar? Pues seguramente el niño en el salto no se hubiera ayudado de sus manos, con lo cual no hubiéramos estado ayudando a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que si yo solamente califico, pues para mí, eso no sería ayudar para nada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estaríamos cayendo en un error, estaríamos calificando, sin embargo no estaríamos evaluando ni ayudando al niño, que es lo que ocurre en muchas materias cuando se pone un examen, al final se le dice la nota y se pasa a otro tema. Bueno, pues digamos que no es lo mejor, al menos desde mi punto de vista. Ahora sí, como vamos a hablar de autoevaluación y de coevaluación, la autoevaluación implica reflexionar sobre algo que ha hecho uno mismo y juzgarlo. La autoevaluación se puede realizar sobre una práctica, un comportamiento, una tarea, una implicación. Y una de las palabras que más me gusta cuando se utiliza este término de autoevaluación es reflexionar. Que poco hacemos reflexionar a los niños, ¿eh? La práctica de la autoevaluación no es algo que se suele hacer por sistema normalmente. Digamos que es una práctica educativa muy poco habitual. Y la autoevaluación puede servir de algo o de nada. Igual que ocurre con el juego y que puede ser bueno o que puede ser malo. El juego en sí no es nada y la autoevaluación en sí tampoco. Por este motivo, a los niños hay que enseñarles a autoevaluarse para que termine siendo una práctica educativa potente. En muchas ocasiones los maestros caemos en el error de creer que otra persona ya les ha enseñado algo. Y esto ocurre mucho cuando se genera un conflicto y siempre pensamos, hay que ver que los niños de hoy no saben ni hablar. Y la pregunta sería, ¿alguien les ha enseñado a hablar? ¿Alguien les ha dado herramientas para que resuelvan esos conflictos? Entonces, para que un niño pueda autoevaluarse, es necesario definir de forma muy clara para que ellos lo entiendan sobre qué queremos que reflexionen. Entonces, para hacer que reflexionen sobre algo en concreto, ya os adelanto que he utilizado una rúbrica, que la dejo en la nota del programa, por si os la queréis descargar. He utilizado una rúbrica con 4 ítems en los que ellos tenían que reflexionar sobre estos ítems. Eso en cuanto a la autoevaluación, ¿vale? En cuanto a la coevaluación, cuando hablo de coevaluación me estoy refiriendo a una evaluación realizada de compañero a compañero o de un grupo a otro grupo. Ya sé que tanto en todos estos temas de evaluación, de calificación, de autoevaluación, de coevaluación, existen muchos matices, pero bueno, para que entre nosotros, para que nos quede claro sobre lo que yo estoy hablando, digamos que espero que haya quedado más o menos claro. Evaluar es un proceso cualitativo, calificar es cuantitativo, autoevaluarse
implica una reflexión de calidad, ¿vale? Y la coevaluación exactamente igual. Solamente que la autoevaluación me la hago yo a mí mismo y la coevaluación la hago a un compañero o a otro grupo. Una de las cosas que digamos, llevo todo el año trabajando es que he puesto el foco de atención en la autonomía. Siempre digo que hacer por hacer en educación no es lo más aconsejable, aunque yo he sido el primero que en más de una ocasión he hecho algo por hacer, porque ha tocado o simplemente no me he parado a pensar en muchas veces. Pero mi objetivo de utilizar la autoevaluación y la coevaluación en esta ocasión no ha sido otro que dotar a los alumnos de mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. Como te he comentado, sigo esta línea desde que comencé el curso. Ya los puse en mi programación operativa para este año 2015-16, que también te dejo el enlace en las notas del programa. Y, por tanto, la autoevaluación es una técnica que me va a permitir seguir avanzando en el desarrollo de la autonomía del niño, favoreciendo de este modo el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Y yo le añadiría que aprender a aprender de un modo muy significativo, porque qué más significativo que reflexionar sobre tu comportamiento, sobre tus acciones, sobre tus actuaciones. Entonces, también suelo decir que los niños, ¿no?, se lo damos todo hecho, las tareas, les decimos que tienen que hacer a qué hora en cada momento, la rutina y también la nota, le damos la nota. No los ayudamos a que reflexionen sobre su nota, a que ellos sean autónomos. Ellos se encuentran con las tareas, con la nota puesta. Pues a lo mejor deberíamos fomentar también otro tipo de educación, de prácticas educativas. En cuanto a la coevaluación, puede tener una doble función. Aprender de forma cooperativa, si se realiza intergrupo, es decir, de un grupo a otro, y valorar la implicación individual de cada individuo dentro del grupo, intragrupo. Es decir, cada niño valora a sus compañeros. Por un lado tenemos aprender de forma cooperativa, un grupo ayuda a otro grupo, y por otro lado, intragrupo. Es decir, un niño valora a sus propios componentes de su propio grupo. En la última entrada que escribí en el blog, que no fue podcast, estuve hablando sobre la coevaluación, que era una práctica de gran riqueza educativa para desarrollar la cooperación. Otro de los aspectos educativos en los que vengo poniendo el énfasis desde principio de curso. Y ya he hablado en otras ocasiones de los retos cooperativos que lleva a cabo en familia, de los equilibrios cooperativos que he realizado a lo largo del año, etc. El modus operandi era sencillo y muy similar al explicado anteriormente. Es decir, un grupo expone su trabajo al resto de grupos. En cada clase había 3 grupos que realizaban sus coreografías. Y posteriormente a la exposición, los grupos que han estado observando realizan su opinión sobre qué aspectos, bajo su punto de vista, podrían ser mejorables. Y en última instancia será el grupo que esté realizando la actuación el encargado de asumir o no las propuestas de mejora. Es decir, esto sería una coevaluación intergrupo para aprender de forma cooperativa. Un grupo expone su trabajo y el resto mira. El grupo que mira, cuando termina la exposición, le ofrece un feedback que el grupo que ha actuado acogerá de buen grado o no acogerá. Es decisión suya, no es obligación. Además de esta función que acabo de explicar de aprendizaje cooperativo, que se realiza entre grupos, la coevaluación nos aporta una información muy valiosa con respecto a la implicación de cada individuo dentro de un grupo. Es decir, muchas veces el trabajo en grupo es difícil de valorar, es difícil de saber exactamente qué ha hecho cada niño. Entonces, una muy buena técnica es la coevaluación, decirle a los propios niños que en base a unos criterios evalúen el comportamiento, la actitud, la responsabilidad de su grupo, de cada uno de su
de los miembros de su grupo. Entonces, nos puede dar una información muy válida que va a complementar lo que nosotros estamos observando. En esta práctica, cada miembro de un equipo debe valorar a los demás miembros de su propio equipo con respecto a unos criterios, como ya digo, bien definidos y que se los he entregado a través de una rúbrica. Bien, ahora, el registro de la autoevaluación y coevaluación, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he implementado? Porque la práctica era sencillo. Cada equipo tenía que montar una coreografía, como mínimo de 1 minuto y medio. Y como máximo, pues bueno, la canción, si les apetecía, la canción. Pero como mínimo tenían que montar 1 minuto y medio de coreografía. Estilo el que quisieran, y pasos exactamente igual. El que quisieran, tanto estilo como pasos como elección de la canción. Entonces, la autoevaluación no la he centrado en aspectos técnicos, sino en la aportación que cada uno ha realizado al grupo. Así, aspectos como la participación durante el montaje de la coreografía, el modo de resolver los diferentes conflictos, la actitud ante las aportaciones de otros compañeros o la responsabilidad dentro del grupo han sido los aspectos en los que he centrado la rúbrica para poder evaluar el proceso del trabajo en equipo. Cada niño se tenía que valorar en base a los aspectos que acabo de mencionar y ponerse una nota final total. Entonces, la rúbrica, los 4 ítems que tenía era participación, actitud, responsabilidad y resolución de conflictos. Entonces, cada uno de estos criterios, de estos ítems, tenía 4 categorías, ¿no? El uno es, por ejemplo, en resolución de conflictos. En situaciones de desacuerdo o conflicto, no escucha otras opiniones ni acepta sugerencias. No propone alternativas y le cuesta aceptar el consenso o la solución. Sin embargo, eso sería un 1. Un 4 en resolución de conflicto sería en situaciones de desacuerdo o conflicto, siempre escucha otras opiniones y acepta sugerencias. Siempre propone alternativas para el consenso o la solución. Bueno, pues así con todo. Digamos, hemos ido dando un grado distinto y cada grado viene, digamos, con una definición para que el niño sepa, más o menos, sepa dónde situar su comportamiento. Eso con el tema de la autoevaluación. Entonces, ya te digo que si te quieres descargar la rúbrica que he utilizado, puedes entrar en el blog, en la entrada o en las notas del programa y ahí he dejado el enlace. Entonces, el registro de la coevaluación se ha realizado de 2 formas. En función de si era intragrupo, es decir, dentro del grupo, o si era intergrupo, entre los grupos. Y me explico y no quiero liar con tantos términos. A nivel de intergrupo, la coevaluación ha sido de una forma muy informal, sin registro alguno. Un grupo ha expuesto su trabajo a otro y este le comenta aquellos aspectos que más le han gustado y aquellos que podrían mejorar. En base a estas opiniones, el equipo que había expuesto su trabajo decidía qué cambiar o seguir tal cual. Es decir, ha sido una evaluación ahí, entre tú y yo. Yo te comento, tú aceptas, no aceptas y aquí no queda nada registrado. ¿Vale? Y después había una coevaluación a nivel de intragrupo en la que sí había un registro formal a través de una rúbrica, que los mismos criterios que he utilizado para yo autoevaluarme los voy a utilizar para aplicárselo al resto de mis compañeros. Es decir, fulanito de tal, yo me he autoevaluado, ¿no? Primeramente. Y después digo, fulanito de tal, ¿cómo ha participado? ¿Qué actitud ha tenido? ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo ha resuelto los conflictos? Con setanito de tal, igual. Y voy aplicando a cada uno de mis compañeros, 4 o 5 compañeros, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de cada niño, va aplicándole el criterio que cree oportuno, el que él ha percibido. Entonces es una información muy útil para posteriormente el maestro tenerla en cuenta. Así que
que básicamente se ha sido, digamos, un poco el trabajo que he realizado poniendo el énfasis en la autoevaluación y la coevaluación. Evidentemente, como vengo diciendo, mi mayor foco de atención ha estado puesto en el trabajo en equipo, y la rúbrica ha ido encaminada al trabajo en equipo, que a veces es tan difícil de evaluar. Pero, evidentemente, hemos desarrollado una coreografía, hemos desarrollado un trabajo de ritmo importante, pero bueno, son cosas que no he querido centrarme en este podcast y que he querido poner el foco en esta ocasión sobre la evaluación, ¿no? Entonces, resumiendo y concluyendo, pues te comento que la forma en que se desarrolla el proceso evaluativo pues puede reforzar ciertos aspectos educativos que pretendemos potenciar. La autoevaluación y la coevaluación son dos formas de realizar la evaluación con la que dotar a los niños de herramientas para fomentar su autonomía y también favorecer la competencia de aprender a través de sus propias reflexiones en base a ciertos criterios que nosotros hemos establecido o le hemos facilitado. Y como hemos visto, su implementación es relativamente sencilla, una rúbrica y unas indicaciones antes de rellenarla, fomentando a reflexionar de forma real y listo. No conlleva, digamos, una puesta en práctica excesiva. Simplemente teniendo la rúbrica se le pasa a los niños al final de la sesión, se les hace llegar antes, durante las sesiones, antes de que termine la unidad didáctica, se les hace ver que van a tener que rellenar esto para que todo el mundo sea consciente de cómo hay que trabajar en equipo, y ya está. Y no hay más. Y de esta manera, pues como digo, estamos reforzando aspectos de autonomía, estamos reforzando trabajo cooperativo con la coevaluación, y son aspectos de suma importancia tanto en nuestras clases de educación física como en el sistema educativo, como en la vida en general, ¿no? Y como todo, este podcast pues también llega a su final y hemos llegado, y me haría muy feliz saber que te ha sido interesante y que te ha sido de utilidad. Es decir, tu feedback para mí es todo un lujo, y vuelvo a repetir que si me quieres decir algo a nivel personal o contarme desde dónde me escucha, cómo me escucha y demás, pues la verdad es que me haría mucha ilusión saberlo. Puedes contactar conmigo en elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Y también me haría feliz recibir, como te dije al principio del podcast, una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y ya sé que no es fácil, como expliqué, por eso ahora te lo voy a explicar, y por eso valoro mucho más este tipo de valoraciones, ¿no? Bueno, pues si quieres dar una valoración de 5 estrellas, tienes que ir a la aplicación de podcast, si estás en un iPhone, en un iPad o en un iPod, dar a buscar, a la lupita, teclear educación física, ir a la pestaña de reseña, pulsar sobre escribir reseña y listo. Hay unos cuantos pasos, por eso decía al principio que no es fácil. Es más, si por casualidad estás suscrito, no te deja hacer una valoración de 5 estrellas del podcast aunque estés suscrito, sino que tienes que ir a buscar el podcast, en este caso educación física, ir a la pestaña de reseña y escribir reseña. Si por casualidad estás en un ordenador Mac o un PC, el proceso es igual, pero tiene que ser desde la aplicación iTunes. También me puedes dejar un me gusta en Ivo o en Spreaker o en cualquier otro lado donde me escuche, que me haría exactamente la misma ilusión. Y nada más, solo me queda darte las gracias por estar al otro lado, porque sin ti, sin que tú estuvieras al otro lado, sin que me llegaran esos feedback que me llegan tan generosos, pues la verdad que nada de esto tendría sentido. Así que para mí es todo un lujo que poder saber que estás al otro lado, y nada más darte las gracias por ello. Y mientras nos volvemos a escuchar, en este caso por aquí por el podcast, pues desearte que tengas un muy buen día y que seas muy feliz. Hasta entonces, adiós.